Hola amigos de la responsabilidad de vivir. Hola Basti. Muy buenas noches. Hoy nos tocó grabar de noche, pero con el mismo entusiasmo de siempre, ¿verdad? Y con las ganas de poder compartir y podernos ayudar mutuamente, ¿no? Porque de esto se trata. Hay que veces que se tiene el conocimiento teórico, pero pues también es importante la práctica y la experiencia, sobre todo porque al final de cuentas hablamos de, o vamos avanzando de acuerdo a las experiencias. Y pues bueno, en este video vamos a hablar acerca de la siguiente herida de la infancia, que es la herida de maltrato. Antes, me gustaría escuchar a Basti. Buenas noches, Basti, ¿cómo estás? Hola Jessica, un gusto de estar contigo una vez más para poder platicar sobre esa importante vida que siento que todos los días, a pesar de que ya hemos visto tal vez estas pautas, siempre aprendemos algo nuevo. Y Claro, esto y de hecho esta herida de la infancia es una herida que sí se ve muy, muy reflejada y te puede llevar hasta la muerte, ¿no? O sea, es una herida que te puede llevar a la muerte y que sí es muy grave y también al mismo tiempo muy visual, a diferencia de las otras, ¿no? Y creo que muchas de las mujeres tal vez lo han padecido y sobre todo que lo han llevado de generación en generación. Tal vez actualmente ya no es solamente la mujer, sino también los hombres, porque pues ya la mujer se ha empoderado. Sí, pero este empoderamiento a veces lo ha llevado de una manera un poco extrema, ¿no? negativa. Perdiendo su esencia de mujer. Y pues bueno, esta herida es la herida del maltrato, ¿no? En esta herida es importante identificar que el maltrato se va a manifestar de dos formas, ¿no? Verbal y físico, ¿no? Cuando hablamos de que es en la infancia, pues es efectivamente eso, ¿no? Cuando a veces los padres o la persona que está encargada, el cuidador, pues maltrata físicamente al niño, ¿no? Lo maltrata con golpes, con pellizcos, sin tener algún motivo. Yo aquí sí estoy de acuerdo en que a veces, tal vez es mi educación y mis creencias tradicionales, de que a veces el niño se amerita una nalgada, un chanclazo. Cuando hablo de un golpe, no estoy hablando de que lo vas a agarrar con el palo y vas a acabar el palo con él. O sea, no. Pero sí darle a veces una nalgada. A veces dice mi abuelita, bueno, ¿quieres llorar? Bueno, pues llora de verdad, ¿no? Porque a veces desde niños somos muy chantajistas, ¿no? Entonces yo sí estoy de acuerdo. Tal vez me van a caer encima muchos malos comentarios de decir, no, pues estás mal. Ante todo, la educación respetuosa, creo que en lo personal lo que yo he visto, la educación respetuosa se tiene que dar con un buen ejemplo de padres, ¿no? Y creo que no se está dando eso. Y pues bueno, también se da cuando los padres dan o maltratan verbalmente al niño, ¿no? Con parecido a la siguiente herida que vamos a ver en el siguiente video, ¿no? En el próximo. Eh, ¿Cómo? El maltrato verbal es el más común, o sea, no, o sea, más en nuestra actualidad que tanto se está prohibiendo eso del maltrato físico, Claro. que está castigando de que el niño ya dice, no, que te voy a llevar a ajá, voy a llamar a la policía porque me estás pegando, ¿no? Entonces el trato físico como que se está opacando, se está quitando y se está dando mucho lo que es el maltrato verbal. Sí, y de hecho el maltrato verbal creo yo, pienso que es más dado en las mujeres cuando desplazamos hacia los hijos nuestras frustraciones, ¿no? Y el maltrato físico vendría siendo tal vez un poco más, no quiere decir que no se dé de las madres a los hijos, pero se puede dar más de los padres hacia los hijos, ¿no? En estos casos, es importante saber que la repetición de palabras sí van a tener una gran influencia en las creencias futuras, en las creencias de adulto. Si desde chico, por ejemplo, te dicen que eres un inútil, que no sirves para nada, no haces bien las cosas, porque a veces lo decimos, a veces poniendo este ejemplo de que no es con intención de herir, ¿no? Pero como adulto estoy frustrado, tengo muchas tareas y de repente mi hijo le pido que haga algo y no lo hace bien y le digo, es que no lo hiciste bien, hay que tomar en cuenta y respirar antes de emitir un juicio hacia lo que realizó el hijo, porque sí puede tener repercusiones muy, muy graves, ¿no? Y en esta parte yo creo que sí no la viví, que me dijeron que yo era una inútil, que era, gracias a Dios, sí, no recuerdo yo, o tal vez tuve la capacidad de bloquearlo, ¿verdad? Pero no recuerdo. Y es importante tomarse ese tiempo para poder reaccionar a algo o a una conducta que no es adecuada. Pero
también viene relacionada con las otras heridas de una herida de rechazo. Tal vez la madre no lo quería al bebé y pues obviamente lo voy a maltratar verbalmente o físicamente. También puede entrar lo que es un maltrato sexual, porque sí se puede presentar, ¿sí? Entre familiares cercanos, ¿no? Y es algo que también se va llevando de generación en generación. ¿Por qué? Porque tanto un maltrato verbal, físico o sexual es algo que yo voy a normalizar porque lo estoy viviendo desde mi infancia y lo estoy viviendo por parte de las personas que se supone que me aman. Entonces, la persona que me ama me va a tratar o me tiene que tratar de esta forma y tiene que actuar de esta forma hacia mí. Entonces, es algo muy fuerte y muy peligroso para los niños, para la edad adulta, ¿sí? A veces decimos, bueno, ¿por qué esta mujer, hablando en el caso ya de una mujer adulta que tuvo una herida de maltrato, por qué no deja al hombre si la está maltratando, si la está violentando, si la está golpeando? Porque lo hemos hecho, creo que todos hemos emitido un juicio en estos casos, pero no todos los casos son iguales. Suponiendo que la persona recibió esta herida de maltrato, pues es lo único que conoce. O sea, desde pequeña, desde que era un bebé, conoció esta muestra de afecto, digamos, por parte de los padres. Obviamente me voy a relacionar con gente que me maltrata porque yo no me sé defender, porque yo no conozco otra forma de amor. ¿Sí? Entonces, sí es algo muy grave y es muy difícil de romper este tipo de conductas. En este caso, ¿tú qué piensas más de acerca de esta herida del maltrato, sobre todo en la época en la que vivimos? Pues parece mentira, pero los gritos son algo que se da mucho. Y es muy difícil de como de erradicar de nuestra herencia. O sea, como que si en casa vivimos gritos, cura lo que también nosotros lo vamos a hacer. Y es muy marcado, ¿no? Y como que se relaciona también con el temperamento que nosotros podemos heredar. Y es muy fácil de que se nos suba el enojo a la cabeza y a veces sin darnos cuenta terminamos maltratando con gritos, ¿no? Y lastimando. Y eso altera tanto al niño como también, pues, la persona se desborda, ¿no? Entonces, es algo que si nosotros nos damos cuenta que lo estamos haciendo o que lo estamos haciendo mal, el aprender a controlarlo es muy importante, porque si a nosotros nos dolió en nuestra infancia que nos gritaran, eh, pienso que yo siempre tengo ese dicho, ¿no? O sea, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. Y muchas veces no nos gusta que nos griten, pero nosotros sí lo hacemos con nuestros hijos, porque los vemos inferiores. Claro. Nos hace muy fácil gritarles o insultarlos, porque muchas veces nos insultaron en el trabajo, entonces venimos a casa y nos desquitamos con ellos o con el perrito. Entonces, es difícil el aprender a manejar esa parte, ¿no? No. Y a veces no insultamos, porque por ejemplo en mi casa no hay insultos en cuanto a decir groserías, porque nosotros no, bueno, yo no acostumbro a decir groserías, pero si yo le digo a mi hija, ay, ya, haz silencio, y ya te callas la boca, ya me dice, no me digas esa grosería. O sea, para ella es una grosería que yo le diga que te calles. Ajá, Sabe lo que es en sí una grosería, pues. Entonces ya yo le digo, no es una grosería, yo te estoy diciendo que haga silencio porque no me debes de contestar. Entonces, pero para ella es una grosería que tú le digas, entonces ya ella, si ella escucha a alguien que le dice, cállate a alguien en la calle, y le dice, es que él está diciendo una grosería, le digo, no, eso no es una grosería. Pero, pero al final de cuentas, o sea, imagínate el impacto que tiene en la cabeza de ellos las cosas. Imagínate si yo le dijera así una grosería. Ella se acostumbraría a que así es normal que se trate la gente, ¿no? Con grosería. Entonces, es muy importante el impacto que nosotros le ponemos a los niños y eso que tú dices, o sea, de que tú le digas a un niño inútil,
A lo mejor cuando están chiquititos no lo entienden bien, pero conforme ellos van relacionando la palabra y van sabiendo el significado, ya ellos lo tienen aquí metido en la cabeza, ¿no? De que es un inútil, de que es un inútil, al final de cuentas va a ser un inútil. Claro. De hecho, Pero pues ellos no entienden lo que el significado, pero sí entienden el tono de voz, los gestos que haces a la hora de decirle. Entonces, sí perciben esa, digamos, decepción de los padres hacia la conducta del niño. Entonces, ya como que lo va relacionando y se va quedando y tienen esa capacidad de relacionarlo. Tal vez no de comprenderlo al 100, pero sí de percibir emociones y por el tono de voz y gestos, ¿no? Entonces, también aquí en este caso, cuando hablamos de la herida de maltrato, estamos hablando de que pueden haber dos tipos de reacciones, ¿no? En la persona o en el niño, ¿no? Que sea un niño reactivo o un niño pasivo, ¿no? Hay niños que tal vez obviamente no tienen un carácter que no se deja o que responden como tú eras de chiquita, como nos lo has compartido, y hay niños que tal vez como yo, que yo era una niña que, pues, que se quedaba callada, o sea, yo no podía, yo no emitía ninguna forma de defensa ante un regaño tal vez, ¿no? Pero tú sí, entonces éramos dos formas, digamos, dos ejemplos diferentes de reacción ante una situación, ¿no? O sea, tú, bueno, pero ¿por qué? Y yo, bueno, que me están diciendo, pues yo sigo la indicación, ¿no? Entonces, no fuimos al extremo, gracias a Dios no llegamos a un extremo de que tú hayas sido una niña acosadora, porque eso es lo que posiblemente se puede dar en un niño que es maltratado, un niño con una respuesta reactiva, ¿no? En decir, voy a violentar a los demás, que también es que veo yo que son débiles y que no van a tener una reacción, ¿no? Y yo tampoco fui una niña de que me dejara, que fuera con una reacción pasiva, de que dejara que cualquier niño me hiciera alguna travesura o me hicieran algo, ¿no? O sea, no fui blanco de acoso escolar. Entonces, gracias a Dios no llegamos a esos extremos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de esta herida que tal vez sea muy marcada o que se esté presentando mucho en el niño y sea algo muy grave, estos serían algunos comportamientos que sí sería como un foquito, ¿no? Algo está pasando durante su infancia, ¿no? Si el niño es acosador, y si el niño es el acosado, ¿ok? Uno por hacer y el otro por dejar son dos situaciones que tendríamos que ver que son focos amarillos para un futuro. Claro, si nosotros atendemos lo que es en los primeros síntomas, podríamos ayudar a que sea un adulto funcional, pero si lo dejamos pasar, difícilmente en la edad adulta el niño o, bueno, en este caso el adulto, quiera cambiar, ¿no? Entonces, también mencionábamos y estábamos platicando antes de comenzar, ¿no? De que las formas de reaccionar también dependen mucho del género, ¿no, Basti? exactamente. Pero en la actualidad yo pienso que se da parejo. Eh, Mm. Que tanto una mujer puede ser reactiva como puede ser pasiva, igual en el hombre. Va a Ujú. depender mucho de la crianza y qué fue, por decir así, la imagen que él tuvo que lo marcó más, ¿no? Porque muchos niños se aferran más a mamá y si mamá trató de proteger y mamá era la que recibía los golpes o el maltrato, él se convierta en pasivo. O en el caso de la niña, tome el ejemplo de mamá. O hay unos casos en el que papá maltrata a mamá, pero cuida de la hija, y entonces la hija se convierte Al en abusador, claro. porque quiere seguir el ejemplo de papá. Entonces, o sea, yo considero que antes, en el tiempo de antes, era más marcado el que una mujer se volviera pasiva si vivía maltrato, ya sea directa o indirectamente en el hogar, se convertía una persona pasiva porque era como más marcado el machismo y el hecho de que papá era el que mandaba o el dominante, y el varón se convertía más en reactivo. Pero en nuestra actualidad pienso que es parejo, que puede darse en cualquiera de los dos, en cualquiera de los dos sexos,
o géneros indiscutiblemente, o sea, ya sería cuestión de la actitud o como tú dices, del temperamento o la personalidad que va desarrollando el niño conforme va creciendo, lo que él quiere adoptar al final de cuentas. Porque en mi caso yo considero que hasta cierto punto de pequeña, yo me acuerdo que era muy llorona y ese mismo llorar me hacía quedarme callada. Pero llegué a un punto, yo pienso que fue cuando murió mi mamá, que yo tomé la decisión de defenderme porque no tenía quien me defendiera. Entonces yo decía, no, pues, ¿por qué me tengo que dejar? Y creo que ahí fue donde yo cambié, pero como tú dices, no me fui al extremo, sino que como que me devolví defensora o como tipo Justiciera. activista de proteger a mis pollitos y siempre mis amigos yo siempre los defendía, entonces me volví así, porque no me gustaba la sensación que me quedaba cuando yo me quedaba callada. Entonces, por eso creo que me volví así, que me defendía, o sea, que hablaba y decía. Cuando era chiquita yo creo que sí discutía, pero con mis figuras que yo consideraba que podía hacerlo, porque a mi abuelita yo siempre le discutí. Ajá, Eh, sabía, o sea, a eso voy como que uno de niño también sabe con quién, o sea, no es tonto el niño, ¿sí? El niño es abusado. y me iba caminando. No Ajá, me quedaba ahí, o sea, ni loca me quedaba ahí parada para que me fueran a pegar. Entonces, yo pienso que uno sabe, o sea, uno sabe y al final de cuentas sí tiene mucho que ver con la naturaleza de cada persona, en quién se quiere convertir o en qué se va a convertir, ¿no? Ya sea en pasivo o en reactivo. sí, y de hecho, este herida de maltrato, no sé si te ha tocado en algún caso de víctimas de violencia, son personas obviamente que han sufrido este tipo de herida, ¿no? Que es muy difícil tratarla. Eh, Ellos en estos casos sí necesitan un acompañamiento constante y no nada más en cuestión de psicológica, sino es multidisciplinaria, que de hecho hasta a veces llega a intervenir hasta abogados, ¿no? O sea, llega a intervenir la justicia, no la policía. ¿Por qué? Porque al haber un maltrato físico, estamos hablando de que pudiera ocurrir un posible homicidio, ¿no? Estamos hablando de agresiones, estamos hablando de ya un delito. Entonces, muchas veces las personas que viven esta herida de maltrato, ya sean hombres o mujeres, porque como bien lo dijiste, también en el caso de hombres se presenta, no podemos acabar con esto o sanarlo tan rápido a la primera, al año, a los 2 años, porque es un trabajo de la persona, ser consciente y cambiar todas esas palabras, todos esos actos de la infancia que formaron sus creencias, ¿sí? Que de manera inconsciente, aunque saben que le hacen daño y para ellos es normal, o sea, cambiarlo todo, cambiarle toda esa educación, ¿no? Y recordemos que cambiar creencias es muy difícil, porque están arraigadas, o sea, ya ni siquiera, es como un tatuaje, ya, o sea, muy difícil de borrar, no es imposible, simplemente es un trabajo más arduo. ¿Por qué? Porque en esta herida de maltrato también hubieron muchas carencias afectuosas, en donde la persona que está violentando, digamos, es una persona manipuladora. Estamos hablando no solamente de una persona dependiente, sino también estamos hablando de una persona manipuladora. ¿Por qué? Porque también aprendió a cómo manipular a a las otras personas, cómo se dan los hechos. Entonces, sí es algo muy complejo y muy complejo. Y también muy difícil de trabajar, no imposible, sobre todo cuando a veces ya hay un vínculo de hijos. Entonces, esa parte. Pero entonces, yo pienso que por tus hijos deberías de trabajarlo. O sea, creo que eso sería una de las principales motivaciones, ¿no? Porque, como bien lo dijimos, son heridas generacionales y lo que ellos están viendo es algo que van a aprender y es algo que van a transmitir nuevamente a la siguiente generación. Entonces,
a veces toca ser la persona que marque, de la familia que marque esa diferencia para poder sanar. Exactamente. Y parece mentira, pero siempre la herida, el maltrato verbal es más fuerte de quitar de nuestra mente, de nuestro Sí. corazón, que una herida física. Las heridas físicas como sea sanan, pero las heridas verbales o psicológicas es algo que muy, muy, muy difícil, o sea, son muy difíciles de quitar de nuestra mente y de nuestro corazón, porque nos cuesta mucho, o sea, nos cuesta mucho sanar esta parte. Así que si en tu caso tienes niños, cuida mucho lo que le dices. Mm. Debemos de ser muy sabios, pedirles, ahora yo siempre digo, o sea, ser papá, como tú dices, es una gran responsabilidad y a la vez, al ser una gran responsabilidad, tenemos que pedirle mucho a Dios que nos dé la sabiduría para poder, porque la verdad es que nos equivocamos y nos equivocamos mucho con ellos muchas veces. Eh, y esta parte, cuando nosotros estamos enojados, es cuando más debemos de callarnos la boca porque muchas veces lastimamos sin querer, o decimos cosas hirientes o ignoramos, y ignorar es algo que duele bastante, duele bastante y le duele mucho a un niño. Entonces, eh, es importante que cuidemos esta herida que podamos nosotros provocar. Claro, y Eh, sobre todo, algo que Ujú. es importante acá de recalcar es que tanto mujeres como hombres que viven esta herida de maltrato tienden a desarrollar una resiliencia al maltrato, al dolor y al sufrimiento. Entonces, sí, es como cuando tomas medicina constantemente y la dejas y no terminas el tratamiento, tu cuerpo ya se hizo resistente a ese medicamento, entonces necesitas otro. Es exactamente lo mismo acá en estos casos, o sea, ya lo ve, como ya eres resiliente, es decir, ya lo ves normal, ya estás acostumbrado, pues difícilmente lo vas a poder quitar. Sin embargo, a veces, ¿cómo podríamos ayudar a las personas que tienen esta herida de maltrato? Una sería observando, ¿no? No, obviamente el trabajo es de la persona y la persona tiene que tomar la decisión de salir adelante, ¿no? Y de acudir a terapia. Pero podríamos sugerir, no aconsejar, sugerir de que si en dado caso lo toma, ¿no? Por lo menos hacer nuestro trabajo, nuestra parte, decir, es que yo creo que tal vez sería bueno que platicaras con alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú ves a la persona que no se siente cómoda con esa relación, porque sabemos en fondo que es resiliente, en el fondo no está satisfecho, no está pleno, sabe que algo no está bien. Entonces, si tú sabes que algo no está bien, acude a terapia. Y ojo acá también a los terapeutas, ¿no? A los psicólogos. Importante tomar medidas de precaución porque, pues, en estos casos de heridas o en este tipo de relaciones violentas, pues obviamente el agresor, ¿sí? Ya sea un adulto, por lo general un adulto, pues va a buscar la manera de no perder a su víctima, ¿no? Ya sea su pareja o sea su hijo o sus hijos, ¿no? Entonces sí es algo delicado y tomarlo con toda la seriedad. Ujú. Exactamente. Así. Bueno, pienso que esta herida es bastante, o sea, que se logra identificar un poquito más fácil que la que vimos en el otro video de lo que son las heridas del afecto, de las carencias de afecto. Como dije, es más fácil identificar un maltrato que una carencia de afecto. Claro, así es. Entonces, Totalmente. considero que esa herida es como un poquito más fácil de detectar, pero para la persona que lo está viviendo es difícil de aceptar. Así es. Entonces, es fácil de detectar, pero Hay que muy difícil trabajar. de aceptar. Y de esa manera de buscar ayuda. Pero pues esperemos que les pueda servir lo que acabamos de mencionar y de esa manera puedan buscar ayuda, ya sea que usted sea la víctima o el victimario. Porque Así es. uno podemos sentir que estamos maltratando, ¿no? Y que no queremos. Creer y
busquemos ayuda para dejar de hacerlo y que de esa manera dejemos de lastimar a nuestros hijos o a nuestra pareja. También, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, amigos, los invitamos a que nos sigan en nuestro próximo video y que pues, nos den un like. Y estamos aquí para servirles en lo que se pueda y está en nuestras manos. Con muchísimo gusto. Nos estamos viendo. Falta una herida más y de ahí esperemos que podamos empezar a ver lo que son los diferentes tipos de apego que nosotros Ok. podemos. Así que no se los pierdan, van a estar muy interesantes también. Y bueno, se acerca Navidad, así que a querer mucho, amar mucho y a ser felices. Así es. Gracias por todo. Gracias, Basti. Adiós.